el primer invitado, Pues Lorena. vamos a pasar con él. Así es, tenemos en línea a Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días, un placer estar temprano en la mañana con ustedes, con todos los dominicanos y dominicanas de aquí y de allá que están en sintonía en este momento. Bueno, grandes retos, ya ha culminado el proceso electoral, la evaluación de participación ciudadana. Por cierto que nos quedamos esperando el segundo boletín, el domingo de participación ciudadana. Así es, el país tiene grandes retos con relación a la reforma del sistema político y el sistema electoral. Y este ciclo electoral, desde las primarias, pasando por febrero, marzo, y este proceso de julio, que aún no ha concluido todavía, sobre todo a nivel de las diputaciones, deja grandes lecciones para el país. Primero, en el orden normativo, necesarias reformas a la ley de partido, a la ley de régimen electoral, que tienen debilidades, contradicciones que deben ser superadas, y además debemos tratar de garantizar mayores niveles de cumplimiento de las disposiciones normativas vinculadas a la igualdad, a la equidad en la participación y de manera muy particular lo relacionado al financiamiento político en la República Dominicana, que todavía es un gran reto. Nosotros estamos elaborando un informe de todo el proceso, desde las primarias hasta lo sucedido en las elecciones presidenciales y el seguimiento que damos postelectoral, de manera que podamos presentar al país recomendaciones de mejora de todo el proceso electoral de la República Dominicana, que sin lugar a dudas fue sometido a una prueba importante y que tuvimos en todo este trayecto distintos riesgos, distintos retos que debemos tener en cuenta para poder superarlo de cara al futuro. Claro, señor Carlos, buenos días. El tema de las denuncias que se ejecutaron el día de las elecciones, cuéntenos de estas, ¿cuáles fueron las más asiduas y sobre todo porque veíamos que habían unas 170, no sé si fue en un lapso o si fue durante todo el proceso, y cuáles fueron las más frecuentes? En la plataforma Atento con tu voto recibimos un poco más de 150 denuncias de delitos y crímenes electorales. La de mayor frecuencia se registra todavía las transacciones de compra de votos, compra de cédula, y de igual manera la presencia de delegados, representantes, miembros, simpatizantes de los partidos políticos alrededor de los recintos electorales en distintas tareas y en tareas que claramente se convierten en delito electoral porque están en niveles de propaganda, de promoción, con unos carteles enormes utilizados como baberos, como se conocen, identificando claramente candidatos. Eso pues todavía no hemos logrado resolverlo. Y lo malo de todo esto es que muchas veces los delitos electorales se cometen en la presencia de la Policía Militar Electoral, que todavía no ha sido formada, instruida para apoyar y para evitar la ocurrencia de los delitos y crímenes electorales. Y además queda sobre la mesa que en el país logramos tener la figura de la Procuraduría Especializada para la persecución de los delitos electorales y que luego de un amplio consenso y la demanda de la sociedad se logró la designación de la magistrada Gisela Cueto. Pero todavía tenemos por delante que garantizar su funcionamiento, su operatividad y todo el apoyo logístico y de las herramientas necesarias para que esta Procuraduría pueda jugar un rol importante y que los delitos y crímenes electorales no sigan quedando impunes en la República Dominicana. Ese es otro tema que tenemos pendiente de cara al futuro, que también tenemos que rodearlo de todas las garantías necesarias, de forma que esa institución pueda funcionar y pueda cumplir el rol y el mandato que las distintas normativas le atribuyen. Señor Pimentel, en
en las elecciones primarias que hicieron los partidos políticos, el PRM y el PLD, en octubre, ustedes le dieron un calificativo a esas elecciones como ilegítimas, lo que daban a entender que los que fueron seleccionados fueron seleccionados de manera ilegítima. Y no sé si ustedes mantienen todavía ese criterio que externaron cuando dieron su comunicado sobre esas elecciones primarias. ¿Y por qué razón hoy es que aparece en los medios el informe que ustedes dan siempre? No dieron el segundo informe que acostumbran a dar. Sí, con relación al segundo informe, decidimos pues no presentarlo en ese momento porque no teníamos elementos nuevos para presentar a la sociedad dominicana. Hay que decir que el proceso electoral se transcurrió con niveles de normalidad. Hubo una participación, hubo una concurrencia y además con relación a los incidentes se registraron apenas 2 o 3 incidentes vinculados a la violencia. Nosotros preferimos mantener concentrados nuestros observadores en el proceso de cierre y inicio del escrutinio para nosotros poder tener datos y resultados que nos permitan presentar el conteo alterno. El conteo alterno fue entregado a la Junta Central Electoral, fue entregado al presidente del Banco BHD y fue entregado al Arzobispado de Santiago. ¿Por qué no lo entregamos antes? Porque la ley nos prohíbe entregar y hacer público los resultados del conteo rápido hasta tanto la Junta Central Electoral no termine el último boletín y oficialice los resultados. Esa es la razón. Nosotros tuvimos nuestro primer corte a las 7:45 de la noche, ya teníamos nuestros primeros resultados. Seguimos esperando que nos llegara más información para que nuestra muestra pudiera ser más robusta y que nuestra muestra se pudiera estabilizar. Llegamos a un 75% y en el día de ayer sí ya presentamos los resultados porque ya la ley nos lo permite. Y eso es muy importante que la ciudadanía y la sociedad lo sepa. Nosotros no podemos presentar resultados antes que la Junta Central Electoral, porque el árbitro electoral, la autoridad electoral es la Junta Central Electoral y nosotros tenemos que respetar todas esas disposiciones. Sí, pero en el caso de, por ejemplo, del segundo informe, usted dice que no tenían elementos suficientes para dar información, pues ustedes debieron haber dado la rueda de prensa diciendo que hasta el momento no habían visto ningún problema, o habían visto o no habían visto, pero no dejarlo no dejarlo de dar como es la costumbre de ustedes. Sobre todo Bueno, por lo de la primaria, porque decidimos en ese momento, nuestra comisión de análisis político, pues decidió en ese momento concentrarnos en esta etapa que estábamos de cierre. Teníamos observadores desplegados en los distintos colegios electorales en un momento de escrutinio donde se iban a contar 3 niveles y toda nuestra concentración estaba en ese aspecto que era nodal para el proceso electoral y para nuestra observación. señor ¿Y Carlos, qué me dice de la primera pregunta? ¿Perdón, cuál? De que ustedes dijeron que las elecciones primarias que se hicieron aquí fueron ilegítimas. Así es, en las primarias la cantidad de violaciones a la ley de régimen electoral, a la ley de partido y además los registros de los delitos y crímenes electorales, sin lugar a duda, nosotros entendemos y entendimos en ese momento, y así lo hicimos público, que eran unas elecciones con tanta ilegalidad que eran ilegítimas. Y eso lo planteamos de manera muy clara en ese momento y está en todos nuestros informes. ¿ustedes hasta dónde llevan estas denuncias? Porque el tema de la fiscal electoral o la Procuraduría Especializada para los Delitos Electorales, aunque lo establece la ley, pero ¿hasta dónde llegan esas denuncias luego de concluido este proceso electoral? Bueno, las denuncias están disponibles en la página atentocontuvoto.org. Todo el que quiera tener conocimiento de las denuncias recibidas puede hacerlo. Y ahí está la descripción de la denuncia. Si la denuncia tiene algún elemento probatorio, sea un video, sea una foto, sea un documento, está ahí
nosotros hemos conversado con la magistrada Gisela Cueto con relación a esta plataforma. Ella la conoce muy bien y además nosotros vamos a sistematizar toda esa información y se la vamos a entregar también al Ministerio Público, ¿Era de un que es a solo quien le partido, corresponde. era de un solo partido o de todos los partidos las situaciones de las denuncias? Con relación a la denuncia, hay de todos los partidos. Por ejemplo, nosotros señalamos de manera muy clara en relación a la compra de cédula que se registraron transacciones tanto del Partido de la Liberación Dominicana, de la Liberación Dominicana, como del PRM. Y además registros también de otros partidos que también en esa práctica ilegal. En el primer informe que nosotros presentamos, nosotros señalamos que alrededor del 17% de los recintos reportados por nuestros observadores se pudo observar la compra de votos, principalmente los partidos que tuvieron más en esa práctica ilegal, en un 88.6% se observó de parte del Partido de la Liberación Dominicana, en un 63.6% de parte del Partido Revolucionario Moderno, en un 19.3% la Fuerza del Pueblo, y otras fuerzas políticas también lo hicieron, pero en una menor proporción. Director Eso está Pimentel, en nuestro... Sí. hubo partidos que denunciaban y además salieron muchos videos de personas que estaban denunciando que habían sido movidos de sus lugares donde votaban, que no aparecían cuando iban a votar. ¿Recogieron ustedes este tipo de denuncias? ¿Tienen balance, estadísticas? Sí, tenemos muchas denuncias y mucha información con relación a los dislocamientos. Tanto dominicanos en territorio nacional que aparecían votando en el exterior, como dominicanos que residen en el exterior que aparecían votando en territorio nacional o en otra ciudad. No tenemos estadísticas sobre estos temas, pero sí tenemos muchos reportes y además debemos decir que este problema de los dislocamientos de los dominicanos en el exterior no es nuevo. Este problema se presentó en las elecciones del 2016 y la Junta del 2016 a la fecha no hizo esfuerzos por resolverlo. Recordemos que en el 2016 se presentó una situación similar y la Junta Central Electoral emitió una resolución donde autorizaba que los dominicanos que no aparecían que no aparecían registrados para votar en su colegio lo pudieran hacer de manera observada. En este proceso pensamos que eso podía ser una fórmula para garantizar el derecho al voto de esos dominicanos y dominicanas, pero lamentablemente la nueva ley de régimen electoral establece que los dominicanos y dominicanas que votan en el exterior deben estar empadronados. Entonces, también nos dimos cuenta que con relación al empadronamiento y la información que se levanta para esos fines, se presta a confusión porque le solicitan, le piden a los dominicanos que deben también establecer una dirección en la República Dominicana. No hay duda que con relación al voto en el exterior nos quedan importantes lecciones y reflexiones. Hay que señalar que la abstención en el exterior anda en un 70%. Hay que decir que en el exterior, en algunas ciudades no se pudo votar. Obviamente, reconocemos los efectos de la pandemia, pero también entendemos que se debió realizar mayores esfuerzos para lograr el voto de los dominicanos. Esos esfuerzos se iniciaron muy tarde y se iniciaron producto de la demanda de los dominicanos en el exterior que organizaron sus procesos electorales, buscaron los permisos, buscaron los locales, se involucraron de manera directa para garantizar el derecho al voto y eso es verdaderamente algo muy importante. También hay que señalar que en el exterior apenas tenemos 590,000 dominicanos inscritos. Si organizamos un proceso que pueda tener mucho más tiempo, que pueda ser mucho más organizado, sin lugar a dudas, en el exterior, más dominicanos y dominicanas se estarían inscribiendo. Eso, eso implicaría y demandaría mayores esfuerzos del árbitro electoral para administrar un proceso electoral que pudiera tener en el exterior más de 1 millón de dominicanos. Nosotros pensamos que luego que pase todo este proceso en la etapa de reforma del régimen electoral,
tendremos que pensar seriamente cómo vamos a organizar y garantizar el voto de los dominicanos en el exterior, que es un dato constitucional. Señor Pimentel, luego de las elecciones, ¿cómo ustedes juzgan o a su juicio, cómo ustedes ven la Junta Central Electoral después de todos aquellos pedidos de renuncia, después de celebrar las elecciones municipales y ahora las nacionales? ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, hay que señalar que luego de la situación presentada en el país en febrero, pues la Junta Central Electoral se tuvo que concentrar en los aspectos básicos y fundamentales de su función. Y los aspectos básicos y fundamentales de su función, pues son organizar ese proceso electoral que permita la participación, que permita la concurrencia, que podamos tener boletas, que podamos tener recintos electorales, que podamos tener colegios, funcionarios en los colegios, que los dominicanos asistan, que se puedan contar los votos y que se puedan presentar resultados. Esa es la función básica de una Junta Central Electoral. Esa función básica era una preocupación en el país en los años 90, pero otros aspectos fundamentales que la Junta Central Electoral debe atender y debe regular, vinculado a la integridad del proceso, vinculado a garantizar la igualdad en la participación, sin lugar a dudas, la Junta Central Electoral dejó tareas pendientes. En el país, la Junta Central Electoral no aprobó nunca el reglamento que regula el registro de contribuyentes. La Junta Central Electoral no aprobó nunca el reglamento que regula la publicidad y la propaganda. Apenas 2 semanas antes de las elecciones, la Junta Central Electoral aprobó una resolución para garantizar la participación igualitaria de los candidatos y las candidatas en los medios de comunicación, o más bien en las frecuencias estatales. Es una buena medida, pero una medida muy tarde, porque lo hizo 2 semanas. La Junta Central Electoral no pudo regular la duración de la campaña. O sea, los candidatos y las candidatas tuvieron en campaña durante un año. Con relación al financiamiento político, sin lugar a dudas, con relación al financiamiento político, tenemos todavía importantes lagunas. La República Dominicana necesita regular el financiamiento, y para regular el financiamiento se necesita conocer el ingreso, la fuente de ingreso del financiamiento político, para evitar el financiamiento ilegal de la actividad política como mecanismo de capturar el Estado para agenciarse impunidad. Y además se debe regular el gasto. Señor Pimentel, pero usted me ha dicho las funciones de la Junta. Yo le he preguntado, en base a los resultados de las elecciones municipales y las elecciones nacionales, los dos procesos, después que la Plaza de la Bandera echó rayos y centellas contra la Junta, yo le he preguntado, ¿cuál es la evaluación que hace Participación Ciudadana de la Junta Central Electoral y el trabajo que acaba de hacer? Yo le estoy indicando que con relación a los aspectos básicos y organizativos, la Junta Central Electoral logró organizar un proceso y logró que se presentaran resultados. En relación a los aspectos sustanciales del proceso electoral, la Junta Central Electoral no logró garantizar el cumplimiento de la ley, ni de la ley de partidos, ni de la ley de régimen electoral. Por eso no pudo regular la campaña, la propaganda, la duración del proceso. Todavía existen lagunas con relación al financiamiento político. Entonces, la Junta Central Electoral, con relación a los aspectos sustanciales de su mandato constitucional, no garantizó ni pudo garantizar el cumplimiento de la ley en la República Dominicana. Sí pudo organizar un proceso electoral de los elementos básicos que permitió presentar resultados y que estos resultados sean reconocidos por los demás candidatos. Entonces, ¿usted cree que un organismo que haya logrado salir de dos procesos electorales satisfactoriamente, porque los partidos no han expresado ninguna queja después de los resultados de las elecciones, no tiene un calificativo que no sea negativo? Yo lo que estoy señalando que el análisis de la Junta Central Electoral no puede ser reducido a julio ni a febrero. La Junta Central Electoral y la evaluación debe ser del ciclo electoral. Y el ciclo electoral parte
de la aprobación de la ley de partido y la ley de régimen electoral que le tocó a esta Junta aplicar e implementar. Y para poder hacer una evaluación de la Junta Central Electoral tenemos que pasar por octubre, tenemos que pasar por febrero, tenemos que pasar por marzo, lo que iba a ser mayo y llegar a julio. Entonces, cuando hacemos una evaluación integral del proceso, nos vamos a encontrar que la Junta Central Electoral logró organizar un proceso en marzo y ahora en julio concentrada y acompañada en los aspectos que son básicos de cualquier árbitro electoral. Y con relación a los aspectos medulares de la integridad del proceso electoral en el país, en este ciclo electoral, no pudimos avanzar. Todo lo contrario, existen retrocesos importantes que se deben tomar en cuenta en el proceso de reformas que tendremos por delante. Una última cosa, señor Carlos, antes de despedirlo. ¿Cuál va a ser el rol de estos próximos 4 años de participación ciudadana ahora en el gobierno de Luis Abinader? El mismo rol que ha tenido Participación Ciudadana en 26 años de fundación, con nuestro programa de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia, de justicia y derechos humanos, concentrado en los temas de seguridad ciudadana y en las acciones político-electoral y las reformas pendientes. Todos nuestros programas, desde nuestra fundación, estos 26 años, continúan desarrollándose y Participación Ciudadana seguirá jugando su rol como capítulo de transparencia internacional en el país. Bueno, pues Muchísimas gracias. Muy Nosotros amable. tenemos que ir. Gracias, el señor Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Antes de la pausa y despidiéndolo a él, 2 cosas. Primero, un saludo. Nos está reportando sintonía Expedito Eusebio, que es el fundador del proyecto Luis Abinader, presidente, amigo nuestro, y felicita de su parte a Jorge Caboli, que fue electo 3 veces alcalde del municipio de Cabrera y ha sido el diputado más votado en la provincia María Trinidad Sánchez. Y hay un cumpleaños de una persona muy especial, de alguien cercano a nosotros, Xiomara Caminero, hermana querida de Alberto Caminero y una amiga nuestra. Xiomara, para ella muchísimas felicitaciones, que desde ayer empezaron las celebraciones para Xiomarita. Que mande bizcocho. Bueno, Vaya. sí queda bizcocho. Con ello sí, vamos a la pausa y regresamos en breve con más aquí en Matina.